Mi esposo alcohólico atropelló lo único que quedaba de mi hermano fallecido, pero cuando huimos con mi hija rastreó el iPad de ella. Yo, de 32 años, he estado casada con Quinn, de 33, durante 11 años. Empezamos a salir cuando yo tenía 17. En ese entonces, él era diferente. Solía acompañarme a casa desde la escuela todos los días, aunque eso le añadía 20 minutos a su ruta. Se acordaba de mi dulce favorito y me lo dejaba en el casillero en días de examen. Cuando me enfermaba, llevaba la tarea a mi casa y se sentaba conmigo mientras la hacía, aunque seguramente también lo contagiaba. Nos casamos a los 21. Nuestras familias son católicas, y casarse jóvenes era normal en nuestra comunidad. Mis padres se casaron a los 19, y los suyos a los 20. Nuestra hija nació cuando yo tenía 25. Tiene sus ojos y mi sonrisa. Le gusta construir cosas con legos y se niega a usar vestidos salvo para ir a la iglesia. Cuando tenía 26, mi hermano mayor murió. Tenía 30 en ese momento. Tuvo un accidente de coche cuando volvía del trabajo. Era mi único hermano y crecimos muy unidos. Después de que él murió, su novia no pudo seguir cuidando a su perro porque su casero no permitía mascotas. El perro se llama Cooper. Es un mestizo de 6 años con una oreja caída y otra siempre levantada. Mi hermano lo había adoptado de un refugio 3 años antes de morir. Yo me quedé con Cooper. Tenerlo cerca me ayudó. Dormía en el mismo lugar todas las noches, a los pies de la cama de mi lado. Tenía la costumbre de inclinar la cabeza cuando alguien le hablaba, como si de verdad estuviera escuchando. Mi hija lo adora. Le leía la tarea en voz alta, para que le ayude, y él se sentaba con esa cabeza ladeada. Al principio, Quinn lo toleró. No era amante de los perros, pero entendía por qué necesitaba quedarme con Cooper. Hace 2 años, Quinn perdió su trabajo. Trabajaba en una planta y la empresa redujo personal. En el primer mes postuló tal vez a 15 lugares, luego a 20 más el siguiente. Nada salió. Sus padres tienen dinero, o al menos más que nosotros, por eso se ofrecieron cubrir la hipoteca y las cuentas hasta que Quinn encontrara trabajo. Él aceptó, pero eso cambió algo en él. Empezó bebiendo solo cerveza, 1 o 2 por la tarde. Luego se volvió a 4 o 5. Después cambió a whisky. Se servía un vaso apenas llegaba a casa de otra entrevista fallida, luego otro 1 hora después. Por último, dejó de ir a entrevistas por completo. La bebida lo volvió cruel. Le gritaba a mi hija por cosas pequeñas como dejar la mochila en el pasillo o olvidar llevar su plato. Yo intentaba calmar las aguas y distraerlo, pero eso solo hacía que se volviera contra mí. Empezó a quejarse de todo. Que la casa no estaba lo suficientemente limpia, aunque yo trabajaba a tiempo completo y hacía toda la limpieza, que la cena no estaba a tiempo, aunque yo acababa de llegar también, que Cooper esto o que Cooper lo otro. Una noche, hace alrededor de 1 año, llegó borracho. Mi hija ya dormía. Empezó a gritar que la casa era un desastre. Había platos en el fregadero de la cena y la tarea de mi hija por toda la mesa. Le dije que lo limpiaría por la mañana porque estaba realmente agotada. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas. Me sacudió y siguió gritando que no lo respetaba y que sus propios padres tenían que pagarle las cuentas como si fuera un niño. Me solté y me encerré en el baño hasta que se quedó dormido en el sofá. Eso se volvió el patrón. Bebía y luego me agarraba o me empujaba o me acorralaba en una esquina. Empecé a usar mangas largas para ir al trabajo incluso en verano. Llevaba maquillaje en el bolso para los moretones. Enviaba a mi hija a casa de nuestra vecina cuando escuchaba su camioneta en la entrada si había estado bebiendo. La vecina era una mujer mayor llamada Patricia que no hacía preguntas. Le daba galletas a mi hija y la dejaba ver la tele hasta que iba por ella. Intenté hablar con mis padres. Mi madre dijo que el matrimonio era trabajo duro y que tenía que ser paciente con Quinn mientras estaba pasando dificultades. Mi padre dijo que a veces los hombres lo pasan mal cuando no pueden proveer para sus familias y que era mi trabajo apoyarlo. Intenté hablar con los padres de Quinn. Su madre dijo lo mismo que los míos. Su padre ofreció darle un trabajo a Quinn, pero Quinn se negó porque quería conseguir su propio trabajo. Dijo que no iba a trabajar para su padre como si fuera una obra de caridad. Fui con nuestro padre. El padre había conocido a nuestras familias por años. Él nos casó. Bautizó a mi hija. Me senté en su oficina y le conté todo, la bebida, los agarres, los gritos, los moretones. Escuchó, y luego me dijo que el matrimonio era un sacramento y que el divorcio no era una opción. Dijo que debía rezar por Quinn y que Dios lo sanaría con el tiempo. Dijo que el sufrimiento era parte de ser una buena esposa y madre. Dejé de intentar buscar ayuda después de eso. Me concentré en mantener a mi hija segura y la casa tranquila. Revisaba la ubicación de Quinn en su teléfono antes de ir a casa desde el trabajo. Si estaba en un bar, llevaba a mi hija por helado o al parque hasta que se desmayara.
El mes pasado fue cuando todo se rompió. Era un sábado por la tarde. Mi hija estaba en casa de una amiga en una fiesta de cumpleaños, yo estaba sentada en el porche doblando ropa y Cooper estaba en el jardín olfateando los arbustos como siempre. Escuché la camioneta de Quinn antes de verla. Venía demasiado rápido por nuestra calle. Dobló hacia la entrada y la camioneta se ladeó. Corrigió de más y la camioneta subió al césped. Cooper estaba justo ahí. Escuché el golpe antes de verlo pasar bajo la llanta delantera. Solté la ropa y corrí. Quinn salió de la camioneta. Apenas podía mantenerse en pie, olía a destilería. Yo estaba en el suelo junto a Cooper. Quinn se quedó con nosotros y dijo que fue un accidente, que no había visto al perro. Llamé a nuestra veterinaria para que me recibiera en su clínica de inmediato. Envolví a Cooper en una toalla y lo puse en mi coche. Quinn intentó seguirme, pero le dije que se quedara en casa. De todos modos, estaba demasiado borracho para conducir. Conduje a la veterinaria con Cooper en el asiento del copiloto. Para cuando llegamos estaba muy mal, pero la veterinaria hizo un excelente trabajo con él. Sin embargo, debía quedarse allí para seguir recibiendo tratamiento. Me quedé en el estacionamiento 1 hora. Llamé a la madre de la amiga de mi hija y le pedí si mi hija podía quedarse más tiempo. También llamé a Patricia y la puse al tanto de la situación. Dijo que estaría atenta y que me tomara el tiempo que necesitara. No sabía qué hacer, no podía volver a casa todavía. Cuando por fin volví a casa, había 2 patrullas en la entrada. Patricia los había llamado. Les dijo que lo vio conduciendo bajo los efectos del alcohol y que tuvo un accidente. Los oficiales arrestaron a Quinn ahí mismo. Le hicieron una prueba de sobriedad en el lugar y la falló. Lo acusaron de manejar bajo los efectos del alcohol y de crueldad animal. Pasó la noche en la cárcel. Cuando recogí a mi hija de la casa de su amiga, le tuve que contar sobre Cooper. Quiso saber los detalles, y le conté lo que había pasado, no tenía sentido ocultarle algo así. Se fue a su cuarto y cerró la puerta. La escuché llorar a través de la pared. Al día siguiente, llamé a una abogada. Le conté todo, la bebida, el abuso, el arresto y Cooper. Dijo que tenía fundamentos para el divorcio y que podía presentarlos inmediatamente. Dijo que el arresto ayudaría con la custodia. Los padres de Quinn lo sacaron bajo fianza 2 días después. Llegó a casa y encontró los papeles del divorcio en la mesa de la cocina. Todo fue demasiado exprés por lo grave de la situación. Me llamó 37 veces en 1 hora, mandó texto tras texto. Bloqueé su número. Se presentó en mi trabajo, seguridad lo escoltó afuera. Fue a casa de Patricia buscándome, pero ella amenazó con llamar a la policía otra vez y se fue. Yo había empacado bolsas para mi hija y para mí. Tomé nuestra ropa y documentos importantes y fotos, dejé todo lo demás. Nos registramos en un hotel al otro lado de la ciudad para no poner en peligro a otras personas. Llamé a mi hermana mayor. Tiene 40 y vive a 4 estados. Se fue de casa a los 18 y nunca miró atrás. Nuestros padres la cortaron porque se embarazó antes del matrimonio. Perdió al bebé, pero nunca la perdonaron. Se mudó para la universidad y solo regresó para el funeral de mi hermano. Lleva 18 años casada con mi cuñado. Él mide 2,03 metros y jugó fútbol americano universitario. No había lugar más seguro para estar. Mi hermana dijo que podíamos quedarnos con ellos el tiempo que hiciera falta. Dijo que vendría a recogernos ella misma. Le dije que yo conduciría, pero insistió. Dijo que mi cuñado también vendría y que alquilarían un camión para mudar nuestras cosas. Dije que no necesitábamos llevar todo, pero dijo que no íbamos a dejar nada atrás para que Quinn lo usara en nuestra contra. 2 días después, mi hermana y mi cuñado llegaron. Dejamos a mi hija con Patricia porque no quería que estuviera si las cosas se ponían feas en la casa. Mi hermana dijo que no necesitábamos escolta policial porque el tamaño de mi cuñado era suficiente para mantener a cualquiera en su asiento. Condujimos a la casa en el camión de alquiler. El coche de Quinn estaba en la entrada y supe que las cosas no iban a ser simples. Cuando vi ese coche, tuve que sentarme en la acera, ese fue el coche que atropelló a Cooper. El parachoques delantero estaba abollado y había un pequeño mechón de pelo beige atascado en el guardabarros. Mi cuñado me ayudó a ponerme de pie. Mi hermana tocó la puerta y Quinn respondió. No lucía muy bien, pero no sé si es porque estaba triste o con resaca. Cuando me vio, empezó a llorar. Intentó abrazarme, pero mi cuñado lo separó con un solo brazo. Quinn retrocedió y no paraba de decir que lo sentía. Se había inscrito en rehabilitación. Nos mostró una carpeta con papeles de admisión y un horario. Esta vez iba a ser diferente, porque esta vez había encontrado a Dios otra vez. Mi hermana le dijo que se hiciera a un lado. Empezamos a empacar. Quinn nos siguió por la casa. No dejaba de hablar. Dijo que llevaba 5 días sobrio, aunque no sabía si creerle por su aspecto.
Decía que estaba yendo a reuniones de alcohólicos anónimos todos los días, que su padrino lo estaba ayudando a trabajar sus problemas. También que nos amaba a mi hija y a mí y que éramos su mundo. Se arrodilló en el pasillo y me agarró la mano. Me llamó por el apodo que usaba cuando salíamos, Mariposa. Dijo que le prometía amarlo en la salud y en la enfermedad, y que lo que hacía estaba rompiendo mis votos. Ahí fue cuando mi hermana explotó. Empezó a gritarle. Sacó a relucir cada cosa que le conté por teléfono, los moretones, los agarres, las veces que se impuso cuando yo dije no, las veces que mi hija tuvo que esconderse en casa de Patricia. Le preguntó dónde estaban sus votos cuando le pegaba a su esposa, le preguntó dónde estaba Dios cuando conducía borracho y atropellaba lo único que me quedaba de mi hermano. Quinn solo lloraba diciendo que sabía que la había cagado, que no debió hacer falta esto para cambiar. Entendía por qué no podía perdonarlo, pero me suplicaba intentarlo. Era demasiado tarde. Había pasado un año cubriendo moretones y poniendo excusas y protegiendo a nuestra hija de él. Le dije que Cooper era la última parte de mi hermano que me quedaba, y que ahora su vida estaba pendiendo de un hilo porque Quinn no podía permanecer sobrio lo suficiente como para conducir en línea recta. Entonces aparecieron ambos padres, Quinn los había llamado. Mi padre estacionó su camioneta detrás del camión de alquiler para que no pudiéramos salir, mientras mi madre entró corriendo gritándole a mi hermana. La llamó mala influencia. Los padres de Quinn intentaron calmar a todos, pero siguieron diciendo que tenía que darle otra oportunidad, que el matrimonio era para siempre y que mi hija necesitaba a su padre. Los gritos se hicieron más fuertes. Sonó el teléfono, era Patricia llamando para ver cómo estábamos. Mi cuñado atendió por mí, le contó lo que pasaba y le pidió que llamara a la policía. Suerte a alguien si intenta quitarle a esa montaña el teléfono. Ella dijo que ya lo había hecho porque podía escuchar los gritos desde su patio. La policía llegó 10 minutos después. Mi madre les dijo que mi hermana intentaba secuestrarnos. Los oficiales separaron a todos para que cada uno explicara la situación. Les mostré los papeles del divorcio y les hablé del arresto de Quinn. Revisaron las condiciones de su fianza y esto no se veía nada bonito. También le pidieron a mi padre que moviera su camioneta. Decidí que teníamos que irnos en ese momento. Solo habíamos empacado la mitad de lo que quería, pero ya no me importaba. Agarré el baúl que había sido de mis abuelos. Tomé la caja con las cosas de Cooper, su juguete favorito y la manta en la que siempre dormía. Mi hermana y mi cuñado cargaron todo en el camión. Nos subimos y empezamos a salir. Quinn corrió tras el camión. Mis padres y los suyos lo siguieron. Gritaban que me estaba llevando a mi hija de ellos. Dijeron que estaba destruyendo nuestra familia. Quinn golpeó la ventana. Mi hermana bajó su ventana y les mostró el dedo medio a todos mientras nos alejábamos. Tuvimos que pasar unos días en un Airbnb que mi hermana y mi cuñado alquilaron para los tres. Estaba alejada de la casa donde vivía con Quinn para que no nos encontraran y comenzara el drama de nuevo. Podíamos haber regresado rápido, pero no iba a dejar atrás a Cooper o viajar con un perro malherido. Esperamos lo suficiente hasta que la veterinaria nos dijera que estaba bien llevárnoslo y regresamos todos juntos. Al menos para mi hija fue como una aventura, porque estábamos durmiendo en un lugar nuevo y le encanta su tía y su tío. Ahora ya estamos en la casa de mi hermana y todo se está asentando. Hay muchas cosas que hacer todavía, como transferir a mi hija a una nueva escuela y terminar con el divorcio. Sobre lo primero ya estoy trabajando para que envíen todos los papeles lo antes posible, de la vieja escuela a la nueva. Han sido comprensibles con la situación y no nos han puesto trabas. De hecho, están ayudando a hacerlo más sencillo para mí. En cuanto al divorcio, a mi abogada le parece bien que mantenga la distancia. Puedo hacer todas las reuniones por Zoom. Siendo también muy conveniente debido al grado de violencia de este caso. En cuanto a Cooper, está mejor. Solo debemos darle las pastillas que su veterinaria le dio y llevarlo a control a un nuevo sitio aquí. Está bastante lastimado, y es posible que no vuelva a caminar bien, pero por lo demás parece que tiene 7 vidas a pesar de ser un perro. A mi cuñado le encanta, y quiere tomar la camioneta de Quinn y atropellar a mi futuro ex con ella. Mi hermana se enoja cuando dice esas cosas, porque no sabe si está hablando en serio. Y yo le he dicho que divorciarme de él es todo lo que necesitamos. Pero si algún día lo hace, que lleve de copiloto a Cooper para que vea cómo atropella a su agresor. Actualización 1. Llevamos 6 semanas viviendo con mi hermana y mi cuñado. Su casa es pequeña para 2 personas más y un perro, pero nos las arreglamos. Mi hija tiene su propio cuarto y yo duermo en un sofá cama de la oficina con Cooper. Aunque no es todas las noches, a veces me abandona y se va a la habitación de mi hermana, acostándose al lado de mi cuñado. Otras noches, duerme con mi hija. Creo que eso depende de quién le dio más comida de la mesa en la cena. Lo están malcriando, pero es el enfermo de la casa. Aunque ya está mucho mejor y sigue jugando la carta de la lástima para comer, especialmente cuando hay filete. Mi hija empezó en una escuela nueva hace 3 semanas.
No habla de Quinn y no pide llamarlo. Lo discutimos, pero ella no quiere saber sobre el tema y yo no la presiono. Mi hermana tiene hijos, por eso la casa está a reventar. Aunque son mayores a mi hija, mi sobrino tiene 17 y mi sobrina 15. Han sido buenos con ella. Mi sobrino la lleva al parque para que paseen a Cooper y con mi sobrina hacen cosas de chicas. Todavía no he conseguido empleo, pero no voy a optar por el camino de Quinn ni comenzar con la bebida. He estado postulando a trabajos aquí, pero nada ha salido. Mi hermana y mi cuñado no me dejan pagar por mucho, aunque tengo algunos ahorros. A veces debo comprar la cena y traerla por sorpresa, porque de otra forma no aceptan mi dinero. El tribunal me otorgó custodia de emergencia de mi hija por los cargos de Quinn. Su abogado intentó pelearlo, pero mi abogada tenía toda la documentación. Están los reportes policiales, más las fotos de mis moretones. Patricia también ha declarado. El juez dictaminó que Quinn solo podía tener visitas supervisadas y que debía completar rehabilitación primero. Eso me deja tranquila, porque pasará mucho tiempo antes de preocuparnos por visitas supervisadas. No, mi hija todavía no puede decidir por ella si quiere ver a su padre o no, pero me aseguraré de que lo máximo que obtenga sean visitas supervisadas. Es lo máximo que puedo obtener por el momento, al menos que él haga algo mucho peor. Quinn ha intentado contactarme a través de su abogado. Su abogado manda correos a mi abogada con mensajes de Quinn. Dice que completó rehabilitación, que lleva 2 meses sobrio y que va a reuniones de Alcohólicos Anónimos 2 veces al día. Quiere ver a mi hija. Mi abogada me ha explicado que no importa lo que él diga, solo lo que pueda demostrar ante el juez. Mis padres han estado enviando mensajes desde números distintos. Sigo bloqueándolos, pero tienen muchos amigos que piensan como ellos que les prestan sus teléfonos. Quieren usar a mi hija como argumento para que regrese, pero ella no quiere ver a sus abuelos tampoco. Como Quinn ha cambiado, lo que hago es un pecado y me iré al infierno si no lo perdono. La semana pasada, estábamos sentadas con mi hermana y mi hija solas, hablando de todo un poco. Hasta que surgió el tema de lo que estaba pasando, y mi hija dijo algo que me hizo agarrarme al borde de la mesa. Se lo había contado a mi madre, lo de los golpes, hace unos 6 meses, cuando mi madre la cuidaba. Ella solo le respondió que era normal y que no me contara a mí sobre la conversación. A veces pienso que agradezco que Quinn no le haya hecho nada a mi hija. Y lo sé porque siempre me aseguré de estar en la misma habitación que ambos. Lástima que Cooper haya tenido que sufrir para que lleguemos a este punto. Lo positivo es que esté bien alimentado aquí. En casa hubiera sido imposible darle algo como filete de vez en cuando. Eso hubiera vuelto loco a mi ex. Actualización 2. El divorcio aún no se ha finalizado. El abogado de Quinn sigue presentando prórrogas y retrasos. Mi abogada dice que intenta alargarlo porque sus padres pagan sus honorarios y sabe que yo pago los míos de mi bolsillo. Cada prórroga me cuesta más dinero que no tengo. Mi hermana se ofreció a pagar, pero no puedo aceptarlo después de todo lo que ha hecho por mí. Ya tiene una familia numerosa para añadir a un perro, una sobrina y una hermana. Encontré trabajo. No es mucho, pero es algo. Quinn ha estado llamando a la casa de mi hermana desde diferentes números. Mi cuñado suele contestar y le dice que deje de llamar. Una vez Quinn logró hablar conmigo mientras yo estaba sola en casa y atendí, dijo que me extrañaba y a nuestra hija. Colgué y volvió a llamar. Desenchufé el teléfono. Mis padres manejaron hasta acá hace 2 semanas, no le dijeron a nadie que venían. Solo aparecieron en la casa de mi hermana mientras yo trabajaba. Mi hermana estaba en casa. Dijo que exigieron ver a mi hija, pero les dijo que no. De todas formas estaba en la escuela. Para ellos, tenían derecho a ver a su nieta. Mi hermana les respondió que ni siquiera habían intentado ver a sus hijos, que no era el momento para intentar verse como buenos abuelos. Intentaron empujar para entrar en la casa, pero mi hermana puede con 2 personas mayores. La semana pasada, Quinn y ambos padres se presentaron en la escuela de mi hija. La escuela me llamó de inmediato porque ya estaba avisada. Dejé mi turno y conduje a la escuela. Para cuando llegué, la directora ya había llamado a la policía. Quinn estaba en la oficina llorando, mis padres en el pasillo y los padres de Quinn en el estacionamiento. La directora dijo que Quinn había llegado a la escuela diciendo que solo quería ver a su hija. La escuela revisó el registro de mi hija, donde está toda la información relevante de lo que está pasando, algo así como el Reddit de las escuelas, pero en versión formal. Cuando le dijeron que no podía verla, se negó a irse. Todos habían viajado desde mi ciudad como un frente unido. Todos empezaron a discutir con la directora sobre derechos de familia y cómo yo mantenía a mi hija lejos de gente que la amaba. La policía escoltó a Quinn y a ambos padres fuera de la propiedad escolar. Explicaron que presentarse en la escuela violaba la orden de custodia y que debían informarlo. Les dijeron a mis padres y a los de Quinn que si volvían, los arrestarían por allanamiento. Cuando todo se tranquilizó, mi hija estaba en la oficina de la consejera.
La consejera me contó que mi hija había visto a su padre por la ventana y tuvo un ataque de pánico. Hiperventilaba y no podía recuperar el aliento. Me llevé a mi hija temprano a casa. Cuando llegamos a la casa de mi hermana, fue directo a su cuarto. Después de unos 20 minutos, abrió la puerta y preguntó si podíamos volver a casa, no con Quinn, a nuestra casa vieja. Quería ver a Patricia, que extrañaba su escuela y sus amigos. Le tuve que explicar que no podíamos volver porque Quinn seguía ahí. Le dije que la casa no era nuestra, porque no podía pagar la hipoteca. Preguntó por qué los padres de Quinn no podían pagarla como antes, por lo que tuve que explicar que podían, pero que ellos estaban del lado de Quinn y no podíamos confiar en ellos. Esa noche no pude dormir. Me senté en el sofá cama y miré fotos en el teléfono. Había una del cumpleaños de mi hija, Quinn estaba sobrio entonces. La sostenía en sus hombros y ella reía. Había una de nuestro 10º aniversario, fuimos a cenar y Quinn me llevó flores. Había una de Cooper de cachorro con mi hermano. Estaba en cuclillas junto a Cooper y sonreía. Eliminé todas las fotos en las que estaba Quinn. Me tomó una hora, pero hice una buena limpieza. A la mañana siguiente, llamó mi abogada. Había hablado con la policía y le dijeron cómo todos ellos encontraron la escuela de mi hija. Quinn y sus padres, junto a los míos, habían rastreado el iPad de mi hija. Era un regalo que le habían hecho un par de navidades atrás y me había olvidado completamente. No había pensado en la posibilidad con mi estrés al 125%. Ahora, está resuelto. Y no, mi hija no lo lleva a la escuela, pero a veces lo usa en el viaje en coche hasta allí. Presentamos la documentación esa tarde. El juez otorgó una orden de restricción temporal para mi hija y para mí contra Quinn y ambos padres. No podían acercarse a menos de 150 metros, no podían contactarnos, no podían contactar a nadie que conociéramos para intentar obtener información sobre nosotras. Quinn la violó 3 días después. Se presentó en la casa de mi hermana a las 2 de la mañana y borracho. Golpeaba la puerta gritando mi nombre. Mi cuñado llamó a la policía y mi hermana nos jaló a mi hija y a mí al cuarto del fondo. Mis sobrinos también se despertaron, y se quedaron con mi hija haciéndole compañía. Escuchábamos a Quinn gritar que solo venía a hablar, que necesitaba ver a mi hija porque tenerla lejos era como no poder respirar, éramos su familia y esto era lo más doloroso. Mi cuñado le dijo que era la hora de callarse o lo haría callarse. Eso lo hizo hablar más despacio, pero aún le repetía las mismas cosas a mi cuñado. Cuando llegó la policía, Quinn estaba sentado en los escalones llorando. Lo arrestaron. Esta vez, sus padres no pagaron la fianza de inmediato, pasó 4 días en la cárcel. Mi abogada dijo que la violación, más el arresto, harían permanente la orden, sin visitas supervisadas. Dijo que también ayudaría con el divorcio, porque tenemos grandes razones para querer terminarlo cuanto antes. Esos 4 días que Quinn estuvo en la cárcel fueron la primera vez que dormí de corrido desde que nos fuimos. La primera vez que no me desperté creyendo escuchar su camioneta, la primera vez que comí una comida completa. El 4.º día, sus padres lo sacaron. Esa noche volví a no dormir. Todavía hay muchas cosas por hacer, como conseguir un lugar para nosotros y mudarnos de la casa de mi hermana. También conseguir terapia para mi hija, y muy probablemente para mí. Por ahora, quedarme aquí es el lugar más seguro, pero no puedo hacerle esto a la familia de mi hermana por siempre. Edición: Cooper siguió durmiendo en la habitación, o al menos no salió de ella. No está sordo tras el accidente, pero quizá escuche un poco menos. Además, cuando come, entra en un coma de comida durante unas cuantas horas. Actualización 3. Quinn está otra vez en la cárcel. Esta vez no hay fianza de la que pueda salir. Violó la orden de restricción 2 veces más después de ese primer arresto. Se presentó en mi trabajo y siguió la camioneta de mi cuñado cuando él llevaba a mi hija a la escuela. El juez se hartó. En la última audiencia, el juez revocó completamente la fianza de Quinn. Dijo que Quinn era un peligro para mí y para mi hija. Lo sentenció a 6 meses por las violaciones. Ni el abogado que pusieron sus padres pudo hacer algo ante tantas faltas. También me concedieron el divorcio 2 semanas después de que Quinn entró a la cárcel. Tengo la custodia completa de mi hija y sin visitas supervisadas. Esto puede modificarse si él presenta un caso. Pero solo después de permanecer sobrio 1 año, de completar un programa de manejo de ira y de pasar pruebas aleatorias. Mi abogada, en su experiencia, dijo que probablemente no cumplirá los requisitos, y que para cuando lo haga, mi hija será lo suficientemente grande como para decidir no verlo. Recuperé mi apellido de soltera. Se sintió extraño verlo en documentos oficiales otra vez. Mi hija preguntó si podía cambiar su apellido también. Le dije que podía si quería y lo pensó 1 semana. Ahora ella también tiene el mismo apellido. Mis padres enviaron una última carta. Llegó a la dirección de mi hermana. En la carta, mi madre escribió: destruiste a un buen hombre que solo necesitaba amor para superar esto,
tu hija crecerá odiándote luego de saber lo que le hiciste a su padre. Pero lo sabe, y a pesar de su edad entiende lo que está bien y lo que está mal. Sabe que sus abuelos están mal, y por eso tampoco quiere verlos. En fin, mi cuñado le consiguió a mi hija un cachorro el mes pasado, pero tiene truco. Saben de mis planes de mudarme, pero quieren que Cooper se quede con ellos. Mi cuñado dice que sus hijos y mi hermana lo extrañarán. Pero en el fondo, este hombre de 2 metros, tiene un lugar en su corazón para Cooper. El cachorro es un mestizo del refugio, marrón y blanco, con orejas de cada color. Mi hija lo nombró como mi hermano. Dijo que quería nombrarlo por alguien que lo habría amado y casi inundo la sala con mis lágrimas. El cachorro la sigue a todas partes y duerme a los pies de su cama. En cuanto a Cooper, no me gustaría dejarlo, pero creo que ya nos ha abandonado. La otra tarde, lo encontré subido a mi cuñado durmiendo la siesta. Se despertó para mirarme, como diciendo, estamos ocupados, no nos molestes, y regresó a dormir. Me dolerá dejarlo atrás, pero estamos buscando cerca de la zona, así que pasaremos mucho tiempo aquí. Cuando esté trabajando y no tenga una Patricia para que cuide a mi hija, seguramente esté en la casa de mi hermana, con Cooper. Tengo buenas noticias, me ascendieron. Ahora soy supervisora. No es mucho, pero es más dinero. Suficiente para empezar a ahorrar. Mi hermana dice que podemos quedarnos todo lo que necesitemos, pero ya ha sido suficiente. No necesitamos mucho, tal vez algo pequeño para los 3. Me encontré con Patricia el mes pasado. Conduje a nuestro antiguo pueblo para firmar el papeleo final del divorcio. Me abrazó y me preguntó por mi hija. Me ha prometido visitarnos cuando tengamos un sitio donde poder recibir personas. La casa que teníamos juntos se vendió y el dinero se repartió en el divorcio. Usaré ese dinero restante para encontrar un nuevo sitio. Mi hija ha comenzado a ver a alguien para que la ayude 2 veces por mes. Comenzaremos con eso, y luego aumentaremos o disminuiremos con base en sus necesidades. Por ahora he puesto en pausa mi propia terapia hasta que podamos mudarnos, por ahora, todo dólar cuenta. Quinn sale en 4 meses y me da miedo no saber qué esperar de eso. Actualización 4. Esta será una actualización de mi vida, de mi hija y de las personas que amo, pero también del resto de personas que alguna vez fueron parte de mi vida. También es probable que la última, si la suerte está de nuestro lado. Nos mudamos con mi hija hace algunos meses. No queda demasiado lejos de lo de mi hermana, tal vez unos 5 minutos caminando, tal vez menos si el viento está a favor. Lo cual, para las distancias aquí, es como si viviéramos en el patio trasero. Ahora somos mi hija, yo, el nuevo cachorro, y Cooper. Estaba segura de que se quedaría con mi cuñado, si era el rey de la casa. Pero el día de la mudanza, cuando cargamos todas las cosas al camión, le pregunté si quería venir y se subió. Lo que hizo que tuviera que regresar dentro para recoger sus cosas también. Mi cuñado está llorando como un gigantón tonto porque decía que lo iba a extrañar. Y no sabes lo que tarda en caer una lágrima desde su mejilla hasta el suelo. Pero, al igual que mi hija, Cooper visita la casa de ellos de vez en cuando. Solo que, en lugar de tomarle 5 minutos, tal vez tarde 8 o 9 en llegar debido a su accidente. Mi cuñado le ha comprado una cama nueva, juguetes y siempre lo espera con algo de comer. Creo que está intentando convencerlo, pero al final siempre regresa con nosotros. Lo veo como una situación de custodia compartida, pero con perro. Ya he amenazado a mi cuñado, en broma, con ir a los tribunales si malcría a Cooper. Ya que otra cosa no puedo hacer, salvo golpearlo en la pantorrilla y luego subirme a su espalda. Sobre Cooper, pienso que en parte le gusta la atención que recibe allí, pero al mismo tiempo no puedo dejar de ver a mi hermano cuando veo a Cooper, y es como si él me estuviera cuidando porque mi hermano se lo pidió desde donde sea que esté. Son teorías locas en mi cabeza que no quiero explorar más porque voy a dejar el teclado mojado con mis lágrimas. Mi ex salió de prisión y está trabajando con sus padres. Sí, el mismo trabajo que rechazó porque lo hacía menos hombre. Tiene libertad condicional, así que no puede ni siquiera arrojar un papel al suelo cuando conduce, mucho menos ser atrapado conduciendo luego de beber. Ni siquiera una gota. No ha sido una molestia y no sabe dónde vivimos ahora. Nos aseguramos de verificar, tanto yo como mi hija, así como mi hermana y su esposo, que no nos siga nadie. Al único que podría seguir es a Cooper, pero es un perro inteligente. El cachorro no sale solo sin su correa, y Quinn no lo conoce, así que no corremos riesgos con él. Edición 1. Patricia nos visitó y se quedó unos días con nosotros. Eso ha hecho muy feliz a mi hija. Creo que Cooper también lo estaba. Edición 2. Quinn fue arrestado en una pelea en un bar. Lugar donde no debería haber estado, y bebiendo lo que no debería estar bebiendo. Le dieron 1 año por violar su libertad condicional, más otro año por golpear a un tipo hasta dejarlo inconsciente. Mi sueño volvió a la normalidad y tendremos 2 años de mucha paz.